¿Qué tal? Buenas tardes. En nombre de Argentores y del Consejo de Cine que presido, les doy la bienvenida y les agradezco la presencia. Cuando diseñamos este encuentro lo llamé a Tito Cosa, uno de los autores de la película, y se mostró sumamente entusiasmado y lo imaginábamos acá, escuchando y debatiendo, compartiendo ideas, y pensamos con el Consejo hacerle un homenaje. Lamentablemente partió la semana pasada, pero el homenaje sigue en pie, porque está su espíritu con nosotros, su talento, la gran obra que nos dejó, tanto dramática como su obra periodística, su coherencia, su pasión en la defensa de la cultura en general y de los derechos de las autoras y los autores. Fue presidente de Argentores durante 2 periodos y luego presidente de honor. Y yo sé que no se van a negar a mi pedido, pero me gustaría darle las gracias con un aplauso de todos. Gracias. Bueno, para algunos que han transitado algunas décadas dentro del cine, veo mucha gente joven, así que no lo habrán experimentado, pero los que transitamos por muchos años en el cine, hemos pasado por momentos en donde hemos visto la pretensión de extender el certificado de defunción de la cinematografía argentina. Estos ciclos de crisis y florecimiento, desde el momento actual, que prefiero no calificar porque todos lo conocemos, nos aleja bastante de la idea de buscar refugio para reconfortarnos en esas sabias palabras de nuestras abuelas, porque las abuelas son de todas las generaciones. Bueno, ya va a pasar, ya va a pasar. Por el contrario, en el contexto actual, esta crisis nos obliga a una presencia propositiva. Desde Argentores esto es una constante, no solamente estamos defendiendo nuestros derechos, sino que vamos por más, presentando, por ejemplo, leyes en el Congreso, la Ley Federal para el Desarrollo de la Industria y la Producción Audiovisual, que elaboró el espacio OEAN, constituido por entidades hermanas como directores cinematográficos, PCI, que son realizadores independientes, APIMA, productores audiovisuales independientes, y nosotros Argentores. Y en casa, acá en Argentores, además de la defensa cotidiana de los derechos de los autores y de las autoras, también proponemos estos encuentros desde todos los consejos. Hoy, desde el Consejo de Cine, los convocamos para esta ejercitación de ver una película y luego analizarla. Estos espacios que para nosotros son de encuentro, de intercambio y yo diría de nutrición, es lo que nos va a permitir que cuando lleguen nuevos momentos de producción nos encuentre fortalecidos, fortalecidas, para poder encarar nuevos desafíos creativos. Y siendo este ejercicio muy conocido de ver películas y analizarlas, desde el estricto campo de la escritura audiovisual, que es de donde yo hablo, es cierto que a veces viendo una película es muy difícil quitarle las marcas de la realización y saber cuáles son las decisiones que se han dado en el campo de la escritura y cuáles en el campo de la realización. Pero esto, lejos de ser un déficit, por el contrario, lo que nos ubica es que se han fundido las creatividades, cosa esperada cuando todo funciona bien. Y si vemos que algo no funciona bien, es fácil. La culpa es de la realización, nunca del guión.
El análisis siempre es interpretativo y por lo tanto subjetivo, pero es un ejercicio muy importante porque analizar el trabajo de otros es más fácil que analizar el propio porque estamos muy involucrados y la distancia es muy próxima. Solo que como herramienta, como sucede con cualquier herramienta, hay que saber cómo funciona y cuál es el momento oportuno para utilizarla. Porque si nos apresuramos, podemos estar interrumpiendo el fluir de la creatividad. Si no somos rigurosos, podemos entrar en el autoengaño. No importa en qué plano del análisis nos interese indagar, sobre todo en un estado de reescritura, que es cuando nos damos cuenta que lo que tenemos plasmado en la escritura no se parece tanto a esa película que tenemos en nuestra imaginación y que ha nacido de nuestra voluntad creativa. Pero analicemos en el plano que analicemos. Cuando digo plano me refiero tanto a lo narrativo como a lo de la complejidad de lo dramático, lo temático, el estilo, lo estético. No importa qué estemos analizando, siempre vamos a terminar en realidad por donde empezamos, que es cuál es la mirada autoral sobre ese universo que se ha construido, que está contando. Y la mirada autoral está marcada por otros contextos que fluyen dentro de nuestra narrativa y que a veces no somos conscientes. Por eso es muy bueno también a veces apartarse de las reglas del propio análisis, en cuanto a dentro del campo de la escritura, y recurrir a otros desde donde se observa una película. Porque cuantos más contextos contemos, una de las cosas que pasa es que un contexto nos va llevando a otro. Y algunos son más acotados, otros son más amplios, pero siempre nos va a permitir enriquecernos de interrogantes para seguir indagando nuestra creatividad. Desde esta idea es que diseñamos esta mesa en donde hemos invitado a 3 profesionales de distintas disciplinas, de una trayectoria realmente muy importante, para que compartan con nosotros desde sus lugares, desde sus perspectivas, cómo leen la película. Pero antes de presentarlos, quiero agradecer a la persona que nos puso en contacto, que es Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, amigo de la casa y en especial en lo personal, compañero durante muchos años en mis épocas de docente, que fueron varias décadas, en imagen y sonido y en la ENERC. Y siempre voy a recordar cómo salían los alumnos de sus clases, eufóricos. Y realmente él ha hecho un gran aporte a muchos cineastas, formándonos en la historia de nuestro cine. Así que mi agradecimiento a Ricardo Manetti, que espero se lo hagan llegar. Y ahora sí voy a presentar a nuestros invitados, que desde ya les dije gracias un montón de veces, pero ahora lo digo públicamente porque es un honor tenerlos en nuestra casa. El orden no constituye ningún orden jerárquico. Juan Manuel Romero, historiador, graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde ejerce como docente. Es investigador del Instituto de Historia Argentina y Americana Emilio Ravignani, magíster en Investigación Histórica por la Universidad de San Andrés, doctorado en la UBA, subsecretario de posgrado de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Carolina Jornet, ¿por qué me estoy escuchando? Estoy entrando en pánico. Juan Manuel vale doble. Vengo con eco. Carolina Jornet, profesora, licenciada en Psicología, profesional de la salud mental con orientación en clínica psicoanalítica,
feminista, no docente de la Universidad de Buenos Aires, trabaja en el Centro de Prevención y Bienestar Laboral perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de APUBA, Asociación del Personal de la UBA, en el que funciona el área de accesibilidad y de discapacidad. Integrante del Espacio de Relaciones de Trabajo Santiago Wallace de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y Federico Penelas, doctor en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET, profesor de Filosofía del Lenguaje de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha dictado cursos de grado y posgrado en Universidad Federal da Bahía y en las Universidades Nacionales de General Sarmiento, Quilmes, 3 de Febrero, del Litoral y de Tucumán. Se especializa en teoría del conocimiento y semántica filosófica, con especial interés en el pragmatismo clásico y posanalítico y en los vínculos entre dichas áreas temáticas y la filosofía política. Ha publicado Wittgenstein. ¿Cómo me fue? Bien. Coeditado los libros El giro pragmático de la filosofía y Gramáticas y juegos y silencios. Discusiones en torno a Wittgenstein. Ha publicado, cada vez mejor. Ha publicado numerosos artículos en diversos volúmenes colectivos en el país y en el Brasil, Colombia, Estados Unidos, Países Bajos, Perú y México, así como en prestigiosas revistas académicas. Fue presidente de la Asociación Filosófica Argentina y actualmente es presidente de la Richard Rorty Society. Además de su carrera académica, es graduado en dramaturgia y autor de obras entre las que se destacan ¿Y se movió acaso el sol?, La secuela final, Colores ocultos, Las novias vírgenes anuncian sangre, Un ritmo inevitable y El rey del abasto, las dos últimas coescritas y codirigidas junto a Horacio Menegas. Pero hay algo más. Es portador de un atributo que no es mérito propio. Su papá ha diseñado muchos de los afiches de nuestras películas argentinas, entre ellos la película El Arreglo. Bueno, les pido un aplauso para los tres. Todo suyo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, empiezo agradeciendo también, agradezco a Irene, a Salomón, a todo el equipo que trabaja acá en Argentores, en el Consejo Profesional del Cine, que organizó esta actividad tan rica, tan interesante, tan convocante. Les agradezco a ustedes también por estar presentes, por interesarse, y agradezco también a Ricardo, a quien ya agradeció Irene. Le prometimos que te íbamos a hacer llegar el agradecimiento. Lo hago acá en el acto, para no demorar esa deuda. Bueno, la verdad es un orgullo, nos honra, hablo también por los colegas, los compañeros de la facultad, participar aquí en esto que es un homenaje obviamente al gran Tito Cosa, y yo creo además la película tiene un nivel de actualidad que espanta un poco por momentos, pero que permite también discutir, reflexionar un poco sobre cine, sobre historia y sobre actualidad, sobre la Argentina en general, me parece. Yo, como dijo Irene, soy historiador, entonces lo que voy a hacer es discutir un poquito con ustedes, conversar sobre el contexto político y social de la película, el contexto en el que fue filmada, en el que fue estrenada, y también sobre dimensiones que aparecen implícita o explícitamente. La película tiene muy implícita la dimensión política, que se filtra, sin embargo, por la maestría de los guionistas, de los realizadores, en algunos momentos, en algunos gestos, en algunas palabras, en algunas escenas, y tiene muy en el frente el contexto social de la Argentina del 82, del 83, que es lo que está ahí muy claramente
tematizado, ¿no? Tiene otras dimensiones que tienen más que ver quizás con la cuestión narrativa, con la tensión ética, con los problemas que llevan ahí los personajes, los protagonistas, y eso lo voy a dejar más de soslayo, no me voy a hacer cargo de esos temas. Yo estoy por publicar ahora un libro, aprovecho para pasar el chivo, si me permiten, que espero se publique en septiembre u octubre, en la editorial amiga de Futurock, sobre la elección del 83, un libro dedicado a la derrota del peronismo. En realidad, creo que se va a titular La primera derrota del peronismo, y eso es la derrota del peronismo, la elección del 30 de octubre del 83, que es un proceso, como ustedes saben, muy conocido, muy visitado. Mi impresión es que esa dimensión, la novedad de una primera derrota electoral del peronismo en elecciones libres, fue menos atendida, menos revisada, quizás que la luz que se llevó el propio Alfonsín, los problemas, los méritos, los problemas, la crisis del gobierno radical, los problemas de la transición, la agenda de derechos humanos, todo eso fue mucho más visto, y hay otra dimensión que, ya que estamos en un ámbito cinematográfico, podríamos decir, de los feos, sucios y malos de la elección, que fue menos revisada o menos atendida, y que a mí me interesó mirar ahí en ese libro, que espero aparezca pronto, con la pregunta de por qué perdió el peronismo, cosa que fue absolutamente impensada para los peronistas del momento, tanto para los dirigentes como para los militantes peronistas que fueron a la elección. Fueron convencidos de que iban a triunfar, estaban convencidos de que el peronismo era la fuerza mayoritaria del pueblo argentino, y que cada vez que se le había permitido participar libremente en elecciones, había triunfado, ¿sí? Y eso por primera vez no ocurrió ahí en el 83. Bueno, una cosa más, así, introductoria, y les pido, ¿ustedes tienen reloj para ir diciéndome? Porque a mí se me acabó la batería del celular y no me quiero pasar con el tiempo. Hay algo con los 80 y con los 90 que está de moda, ¿no? Que está ahí en el aire en este momento de la Argentina. Hay libros, hay películas de esta época que están volviendo a poner en escena los 80 y los 90 de un modo que nos permite repensarlos y repensar también a través del pasado argentino los problemas del presente, ¿no? Hay algo que está también espantosamente de moda, yo diría, de esos años. ¿No? Uno de los libros de los últimos años fue una memoria que un importante sociólogo, un intelectual argentino, que fue Juan Carlos Torres, escribió sobre su paso como asesor por el Ministerio de Economía en los años de Alfonsín. Es un libro que se llama Memoria de una temporada en el quinto piso. Él fue asesor de Surruil, que fue uno de los ministros de Economía de Alfonsín. Es un libro que, si uno va del 82 al 87 someramente, y si uno lo lee, parece estar leyendo sobre los años de Alberto, de Milei, sobre el presente argentino. Es muy impresionante, ¿no? Recientemente fue un éxito de público una película llamada 1985, ¿no? La película de Ginás y de Mitre sobre el juicio de los juntas del 85. Está por salir una serie sobre Menem. Salió un documental sobre la muerte de Carlito Jr., del hijo de Menem. Hay algo de esos años que nos está convocando en este momento particular de la Argentina. Y hay algo de eso que se hace inevitable. Y yo creo que cuando uno ve una película como esta, también es inevitable, ¿no? Hacer el puente entre el presente y el pasado, y pensar qué hay del presente que ilumina el pasado, y qué hay de ese pasado que nos hace repensar lo que estamos viviendo, o problematizar de un modo particular lo que estamos viviendo. Esta película se filmó y transcurre durante el año 82. ¿No? Sabemos, la dictadura argentina empezó a derrumbarse después de la derrota en Malvinas, venía en crisis desde un tiempo antes. La propia aventura guerrera en Malvinas fue una expresión de la crisis que atravesaba el proceso. En julio
del año 82 se estrena la película anterior de Ayala, que es Plata Dulce, también protagonizada por Lupi, también tematizando algunas de estas cuestiones que aparecen en la película, ¿no? Es una película sobre un tipo que abandona, Lupi, que abandona la pyme para irse a una financiera. También impresiona el modo en el que eso rima con el presente. Y enseguida se lanzan a la realización de esta otra película, como ustedes saben, con guión de Tito Cosa y de Carlos Somigliana. En julio también del 82, es decir, mientras se estrena Plata Dulce, asume el último dictador, el último presidente que tuvo el proceso, que fue Reinaldo Viñone. Y enseguida se empieza a hablar de el llamado de elecciones, ¿no? Es lo que está en la agenda, el llamado de elecciones. El 16 de julio, 15 días después de la asunción de Viñone, Alfonsín hace el primer acto político importante que se hace en dictadura, que es un acto en la Federación Argentina de Box, en la calle Castro Barros. Es un acto que se hace desafiando todavía la prohibición que existía para hacer actos políticos públicos. Enseguida sale el decreto, es decir, el radicalismo mueve primero. Alfonsín todavía no era el candidato formal del radicalismo para las elecciones, pero habían muerto Balbín e Ilia, que eran, digamos, los dos próceres que tenía el radicalismo, dos hombres ya mayores que eran las principales figuras del partido, y Alfonsín empujaba ya como la principal figura renovadora. Había desafiado, si quieren, era el delfín de Balbín, lo había sido durante mucho tiempo, pero lo había desafiado en una interna y ya apuntaba con una agrupación propia, el Movimiento Renovación y Cambio, como la principal figura del partido, muy empujado por la juventud, que es son quienes organizan ese acto. En agosto, enseguida, es muy vertiginoso cómo se va dando todo el camino a las elecciones. En agosto del 82, la dictadura proclama un nuevo estatuto político, un nuevo estatuto para los partidos políticos, para que se normalicen, llamen a afiliación, elijan nuevas autoridades, y eso pone en movimiento toda la maquinaria. Cuando se hace eso, Isabel Perón, que estaba desde hacía poquito en libertad en Madrid, declara que no estaba dispuesta a ser dedocracia, es decir, que iba a ser prescindente de algún modo frente a la situación del peronismo, que estaba muy convulsionado. Si el radicalismo ya tenía un candidato claro, el peronismo no lo tenía. Había muchas figuras que se disputaban la posibilidad de ser candidato, ninguna que destacara especialmente. Era un partido que, a diferencia del radicalismo, había tenido a buena parte de su dirigencia presa. Tanto la dirigencia sindical como la dirigencia política había estado en prisión, limitada para actuar. Estaba retomando el músculo y la gimnasia para ponerse en campaña para las elecciones. En octubre intentan responder al acto de la Federación Argentina de Box que había hecho el alfonsinismo, y lo hacen el 18 de octubre. El 17 había sido el Día de la Madre, entonces no pueden celebrar el Día de la Lealtad de ese día, en un acto en Atlanta. El acto sale mal, ¿no? Hay quilombo en el acto. Se agarran entre bandas, lo chiflan a Lorenzo Miguel, que era la principal figura, el principal armador de listas del momento en el peronismo. Entra una columna de antiguos miembros de la agrupación Montoneros, que habían formado una nueva agrupación y que tenían el apoyo de Vicente Sadi, que era un viejo caudillo catamarqueño, que es una figura importante también de esos años, y hay una trifulca. Lorenzo dice, no seamos hipócritas, si Evita viviera no sería montonera, sería peronista. Se arma ahí una batahola, salen mal. Casi todos los actos del peronismo de esos años, camino a la elección, son turbulentos, improvisados, van saliendo mal, y sin embargo los peronistas avanzan con la fe ciega de que van a triunfar en la elección. No podía ser de otro modo. Algunos declaran, vamos a ganar con Perón como el Cid campeador, lo vamos a llevar muerto y vamos a ganar igualmente cualquier elección. En diciembre del 82, Ubaldini
organiza y participa de la Marcha del Pueblo, una marcha importante, el final de la dictadura, que termina con una represión violentísima, violentísima. Esto rima también espantosamente con el presente. Esa manifestación tiene un muerto, Dalmiro Flores, un trabajador salteño. Lo matan fusilado en la Puerta del Cabildo, en Buenos Aires. A comienzos del 83, no, digo, diciembre del 82, en la película aparece diciembre del 82, está la escena en la que festejan el Año Nuevo. Bueno, rápidamente acelero un poquito y les ahorro los detalles, que son muchos. Rápidamente se van definiendo las candidaturas. Ustedes saben, las candidaturas del peronismo van a ser Italo Luder, que era un viejo dirigente moderado, un abogado constitucionalista, que aparece por encima de los distintos grupos y que permite o le permite por eso a Lorenzo Miguel, digamos, resolver las disputas internas. Y el vicepresidente va a ser un dirigente de provincias, un chaqueño de Olindo Vittel. El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires va a ser Herminio Iglesias. Y el que queda fuera en el cierre de candidaturas es Antonio Cafiero, que había aspirado primero a ser candidato a presidente con la bendición de Lorenzo Miguel. No lo consigue, intenta ir a internas después con Herminio Iglesias, pierde escandalosamente, en realidad también es muy tumultuosas son esas internas, y no lo consigue. Alfonsín, en cambio, en junio del 83 había ganado la primera interna que se hace por afano, gana la primera interna por afano, digo, en el sentido de que gana estrepitosamente. El otro candidato posible era Fernando de la Rúa, que inmediatamente se baja. Entonces el radicalismo define mucho antes la candidatura, una candidatura muy potente, obviamente, una campaña armada muy profesionalmente por un publicista, David Rato, y bueno, son campañas muy disímiles, discursos muy disímiles, candidaturas muy disímiles que en parte explican el triunfo del radicalismo. Lo otro que explica, me parece a mí, el triunfo del radicalismo es el cambio de la Argentina, el cambio que provoca la dictadura y la política económica, la dictadura en la Argentina en esos años. Y eso es algo que me parece sí está muy a la vista en la película, es lo que los guionistas de la película, los realizadores, ponen de relieve. Y que es, lo voy a decir así, el fin o la crisis de la Argentina peronista, el fin de la Argentina, de la sociedad postindustrial que había nacido con el peronismo en la década del 40, que había tenido a los trabajadores industriales en el centro de la vida pública y a su correlato político, a el movimiento obrero también en el centro político de la vida pública y política de la Argentina, y que la política económica de Martínez Dios, la política de la dictadura, decide derribar, terminar. Y lo hace, en algún sentido, exitosamente. El diagnóstico de la dictadura es que la Argentina tenía un problema. Ese problema era, por un lado, político. Era la Argentina corporativa, era el lugar que tenían los sindicatos, el lugar que tenía el peronismo en la vida pública. Y era, por otro lado, económico. Era un Estado demasiado grande, demasiado regulador, una sociedad demasiado articulada por regulaciones y legislaciones laborales, demasiado poder de los sindicatos. Entonces deciden achicar el Estado, liberalizar la sociedad, desregular la economía. Esa es la política de Martínez Dios. Algunos números, ¿sí? Algunos números de esos años para pensar en esto. Hacia el año 89, es decir, casi 20 años, un poquito menos de comenzada la dictadura, mentira, 15 años, el PBI de Argentina había caído 25% respecto al 76. Entre el 76 y el 83 el salario real de los argentinos había caído un 30%, ¿no? Es decir, las escenas de pobreza de trabajadores, ¿sí? No son
ese es el otro tema, la cuestión de los nuevos pobres, el modo en el que lo que antes era un trabajador, la imagen del trabajador peronista, con su casa, con su familia, con su trabajo, con su oficio, y estas escenas, ¿no?, de la inflación, de los precios, de la preocupación que aparece sistemáticamente tematizada en el film que vimos recién. Entre el 76 y el 83 el salario real cae un 30%. Cierran unas 20.000 fábricas, se pierden 400.000 empleos. La industria pierde 6 puntos en el PBI. En el 84, el INDEC publica un informe que se llama La pobreza en la Argentina. El informe del INDEC revela cambios profundos en la estructura social del país. La pobreza no era un tema de la Argentina. La Argentina había vivido el imaginario de la Argentina, no era un tema en la agenda del imaginario argentino en el año 84. La Argentina había vivido, por un lado, con el imaginario de el granero del mundo, la sociedad pampeana del siglo XIX, próspera, rica en alimentos, en recursos naturales, y luego con el imaginario de la sociedad peronista, ¿no? Una sociedad integrada, igualitaria, organizada alrededor del mundo del trabajo. En la década del 70, la Argentina todavía es el país que tiene niveles más bajos de pobreza en el continente, en América Latina. Hacia el 84, el 25% de la población era pobre, ¿sí? Aparece una realidad nueva que tarda un tiempo en afirmarse. Ustedes saben, el alfonsinismo lanza por primera vez lo que hoy llamaríamos planes sociales. Es el PAN, Plan Alimentario Nacional. Lo piensan como una política de corto plazo, una política contingente para atender un problema, a una especie de emergencia, ¿no? Para atender a una realidad estructural, a una realidad nueva que forma parte ahora del paisaje social de la Argentina. ¿Sí? Bueno, yo creo... ¿Cómo voy de tiempo? No sabemos. Bueno, voy a terminar por las dudas. Yo creo que algunos de estos son los temas que aparecen tematizados en la película, y que son la fragmentación del mundo del trabajo, el crecimiento del cuentapropismo, el modo en el que el Estado deja de atender a los problemas de la sociedad. El Estado ya no tiene una respuesta que es común para todos, ¿no? La sociedad tiene que organizarse por su cuenta con los problemas que eso tiene. Hay una especie de sálvese quien pueda, ¿no? Recientemente, también, a cuento del tema de las cloacas, recibimos una propuesta de que nos organicemos entre los vecinos para financiarlas. Habrá que arreglar entre todos para que no quede ningún díscolo afuera, porque trae nuevos problemas. El tema de la crisis económica, la inflación, ¿no? La cuestión de los precios, la inflación, la crisis económica, la caída de los salarios. Y como consecuencia general de todo esto, la desintegración del tejido social, ¿no? El problema más humano, el problema familiar, el problema entre vecinos, que es consecuencia de estos otros movimientos estructurales. Bueno, no quiero extenderme y quitarle tiempo a los colegas. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, a dos micrófonos. Bueno, buenas tardes. También agradezco la invitación. Es muy importante estar acá porque es una manera de promover nuestra cultura, ¿no? Y en esta semana tan difícil, ¿no?, de estos días, es muy importante, bueno, recuperar, ¿no?, todo lo que... y encontrarnos. Voy a leer para no perderme y no extenderme. Bueno, la película, y voy a retomar lo de mi compañero, que viene muy bien. Bueno, la película me gustó mucho porque narra la vida cotidiana. En la vida cotidiana es donde se expresa la dimensión subjetiva y sostiene hasta el final esa tensión y ese dramatismo, ¿no? También en algún punto también les tocará de cerca, no sé, quienes vienen de familia tana, ¿no?, los mandatos familiares, las abuelas. Así que bueno, la película empieza y describe, bueno, la gente que baja del tren, que toma el colectivo,
que se va cruzando con los vecinos, con las vecinas, el almacén. Se describe el barrio, ¿no? La calle de tierra, donde viven. Así comienza la película, con Luis caminando y volviendo del trabajo. La preocupación por el valor del boleto, la cuenta de luz, llegar a fin de mes, ¿no? Todo muy, muy actual también. Bueno, desde mi punto de vista, pensé el abordaje desde tres ejes metodológicos, ¿no? El primero, para ver esta articulación entre sujeto y sociedad. Por un lado, el eje macro, que lo trajo Juan Manuel, que es la mirada económica y política que está a lo largo de toda la película. Un eje meso intermedio, que es lo institucional, que tiene que ver con las formas de reproducción y producción de las relaciones sociales, ¿no? La institución de la familia, el trabajo, la masculinidad. Y el último eje, que es la vida cotidiana, que es la dimensión subjetiva, el sufrimiento psíquico, ¿no? Que es lo que más me atañe en la mesa. Así que voy a puntualizar sobre estos tres temas: la locura, el sufrimiento psíquico y los estereotipos de género. La locura en este personaje del loco del barrio, del loco del pueblo, ¿no? Se podría decir, que aparece como testigo todo el tiempo. Que Lucrecia al inicio dice, bueno, dejen tranquilo al taradito, que están los chicos ahí molestándolos, ¿no? En el asado del club no lo dejan pasar, el capataz le dice rajá, rajá. Siempre se lo ve correteando, presente en el barrio. Y la escena final, que es maravillosa, como testigo, mira cómo a Luis se lo lleva la policía y dice, bueno, qué loco, ¿no? Qué loco. Entonces me parecía importante abordar, o pensaba, ¿no? ¿Dónde expresa la locura la película? ¿No? ¿Desde dónde piensa la locura la película? ¿En el loco o en la política que divide? ¿Por dónde pasa la locura? La locura es una construcción social, es un concepto que no tiene una entidad previamente definida, ¿no? La locura es objeto de conocimiento e intervención. Cada época construye, ¿no? Su loco. Hasta el siglo XVI la locura no se asociaba al encierro, aunque sí se hallaba separada de la vida social. Luego se encerró a todas y todos los que se negaran a trabajar para cuidar a los de afuera, ¿no? En la Argentina, en 1880, los manicomios se llenaron de inmigrantes. Y recién, en 1987, se crea el Instituto Nacional de Salud Mental. Si este personaje viviera en la ciudad, en el centro de la ciudad, estaría encerrado en un manicomio. Sin embargo, el loco del barrio, del pueblo, tiene su lugar asignado, ¿no? Por más que esté integrado de una manera bastante particular, tiene su lugar definido y tranquilizador para el barrio. Es parte y no lo es. Entonces, bueno, desde un enfoque tradicional, el loco es un ser marginado, distinto, sospechoso y temible. Bueno, en definitiva, ¿dónde está la locura? Bueno, lo loco es la política que divide. Bueno, y al personaje principal, ¿qué le sucede? ¿El problema es de Luis? Bueno, yo voy a tomar el concepto de sufrimiento psíquico que lo desarrolla una psicóloga, Cecilia Asburger, y que plantea que las transformaciones y crisis que se atraviesan tanto en la vida social como en las condiciones de la vida del ámbito familiar son espacios de generación de situaciones críticas. Esas situaciones críticas pueden contribuir a la generación de padecimiento psíquico, ¿no? Y no en términos de patologías o diagnósticos, ¿no? El sufrimiento psíquico como malestar, como una categoría diferenciada de la enfermedad. Entonces, el sufrimiento humano es pensado en el seno de las relaciones sociales,
¿no? Y hay que poder darle reconocimiento a estas situaciones, lo que muestra, ¿no? Toda la película, cómo afectan a la salud mental, ¿no? Y que en general aparecen opacadas, ¿no? Por ejemplo, sin democracia no hay salud mental, no hay salud, ¿no? O sea, para pensarlo desde ese punto de vista. Bueno, a partir del conflicto, de la instalación del agua corriente, se van desarmando los vínculos entre los diversos personajes, las divisiones, los nervios, las cachetadas, los gritos, las preocupaciones por las bombas de agua, esto de que las napas se quedan sin agua, ¿no? Hay una tensión, un exceso que se va incrementando. Y bueno, y me interesó recalcar la figura de Luis, ¿no? Como no de una perspectiva individual, ya que bueno, la concepción dominante de la enfermedad mental analizaría su afección psíquica, intrapsíquica, ¿no? Pensar la subjetividad de Luis desde el entramado social, familiar, institucional. Bueno, la propuesta macro neoliberal hace recaer toda la responsabilidad en el individuo, ¿no? Los conflictos terminan siendo entendidos desde una clave personal, interpersonal, o bien etiquetados como conflictos psicológicos comportamentales. Como diría otra psicóloga referente de la salud pública, que es Alicia Stolkiner, uno podría decir que en cada época se establecen condiciones de producción de subjetividad y por ende de padecimiento subjetivo. Bueno, acá me hacía preguntas que ya las ha planteado. O sea, es necesario pensar qué pasaba en lo económico y en lo político, en lo institucional en 1983, ¿no? ¿Qué sucede luego de los años 70, ¿no? Esta fragmentación social, de la debilitación de las formas organizativas, la precarización del empleo, la desarticulación en la construcción de una perspectiva de futuro, ¿no? O sea, la queja de las familias, de las universidad. Es claro, ¿no? Por un lado, las mujeres, que se ocupan de las mujeres, el mate, las facturas, el orden de la ropa, ¿no? Le reparten la ropa a Lucrecia, lavando los platos luego de la cena. En la primera y segunda escena, donde aparece Olga, la esposa de Luis, está cocinando sin luz para no gastar. Por otro lado, los varones que trabajan fuera del hogar, que tienen su oficio, proveedores, que hacen su mostración de fuerza. El mear, el hacer pis también ahí en la tierra tiene que ver con eso. El juego de la pulseada. Hay un estereotipo de género tradicional que es el modelo de mujer doméstica, ¿no? La mujer obediente, buena, afectiva, delicada, frágil, la que no se enoja, la que no protesta, que se ocupa de lo reproductivo y lo maternal. Y vemos varias escenas, ¿no? Donde cuando discuten Luis y Vicente, está María ahí en un costado ofreciendo torta sin decir una palabra. En la última escena también tensa, donde Luis le pega al hijo, tira el balde con el agua, bueno, se pone a llorar, ¿no? Se queda en un costado, en una pared llorando, Olga. Y bueno, y nos olvidamos que la vulnerabilidad es un rasgo humano genérico, ¿no? Que todas y todos somos receptores de cuidados. Bueno, pasa también con los mellizos, con las mellizas, que cuando brindan en Año Nuevo, bueno, no quieren que sean mujeres, esas niñas, ¿no? Tienen que ser machitos, como el abuelo, como el tío, como el padre, que igual, como Mario dice, ¿no? Como todas las minas, cuando las agarra un hombre, bueno, a quien interpela y le hace conflicto su masculinidad y termina llevándolo a la policía es a Luis, ¿no?
la posibilidad de llorar, de expresar penares, sentimientos, solo estando borracho, ¿no? Cuando relata ese hecho de la infancia, que le causó vergüenza, ¿no? Que a los 10 años vino un chico y le mojó la oreja, revela algo que nunca había podido contar, ¿no? Y lo relata en esa noche de Año Nuevo, borracho. Entonces, estos mandatos de masculinidad, el imperativo de orgullo, de honor, de proveedor, de protector, lo enfrentan a su propia vulnerabilidad, ¿no? Es muy firme en su legalidad, pero le termina fallando. No puede dar respuesta a todo, ¿no? Su estructura hace agua, ¿no? Jugando con el significante. Lo lleva a una encerrona identitaria. Entra en un colapso narcisista que pone en jaque la masculinidad y lo precipita. Es claro el mandato de la masculinidad hegemónica, ¿no? Que implica poder y autoridad. Debe sostener una armadura emocional, hacer todo sin necesitar ayuda. Debe ser fuerte y no demostrar sentimientos. Ser héroe, valiente, honesto, macho, viril y fuerte. Defender su virilidad es denegar la vulnerabilidad. Un hombre verdadero no tiene miedo, no tiene crisis y no llora. La masculinidad patriarcal lo deja impotente. Entonces, bueno, algunas preguntas simplemente para cerrar es, por un lado, ¿cómo afecta la salud mental, la posibilidad de tener agua potable, donde hay una necesidad y un negocio? Muestra un sálvese quien pueda, y cómo miramos la historia, entre quién la gana y quién la pierde, o sea, quién es el ganador o quién es el perdedor. Así que bueno, para retomar. Primero voy a agradecer también la invitación de Argentores. Muchas gracias, Irene, muchas gracias, Salvador. Gracias, Ricardo, por haber hecho la conexión. Para mí es una emoción estar aquí. Gracias por la mención a mi padre, que en efecto fue afichista de muchas películas del cine argentino y del arreglo en particular. Y una profunda emoción a pocos días del fallecimiento de Tito Cosa. Estar comentando esta película con este guión extraordinario de Tito y de Somigliana. Como mencionó Irene, además soy un dramaturgo, pero no ejerzo mucho. Así que he pisado Argentores, a veces a cobrar un poquito de bordero. Sí, gracias, Argentores. Y acompañar a quien fue mi primer maestro de dramaturgia, que fue Patricio Esteve, a quien quiero mencionar, porque no puedo estar en Argentores sino mencionarlo y homenajearlo. Estaba en las antípodas en los 60 de Tito, ¿no? Porque Tito era de los realistas y Patricio era de los absurdistas, esas peleas que había en esa época, peleas estéticas, ¿no? Pero bueno, todos ellos, Tito, Somigliana, Dragún, Chacho Dragún, Esteve, Oscar Viale, que hoy mencionábamos, son parte de lo mejor de este país, como quedó patentemente demostrado en Teatro Abierto, como ejemplo, ¿no? Voy a... algunas cosas que se dijeron, voy a tratar van a reaparecer de alguna manera, pero voy a enfocarlas desde un lugar quizá más abstracto. Bueno, soy filósofo, entonces tengo ese vicio. O sea, la historia, la psicología, voy a ponerla desde el punto de vista de la ética. Porque creo que esa película básicamente es sobre problemas, dilemas éticos, ¿sí? Y voy a empezar con una provocación. Luis, el apellido Bonomi, Bolomo, Boromo, lo dice una vez, Bellomo, lo dice una vez y queda medio difuso. Luisito le dice Vicente.
voy a empezar con esta provocación. El personaje de Luis Bellomo es uno de los grandes villanos de la historia del cine argentino, ¿no? Lo voy a tratar de justificar. Voy a empezar a tratar de justificar ese dicho. Es un gran villano. Como gran villano tiene contradicciones, pero es un gran villano. Y voy a empezar, voy a plantear dos tipologías y las voy a plantear pensando justamente como es una película sobre las líneas patriarcales, la figura del abuelo, ¿no? Voy a empezar con mis dos abuelos, como prototipos de esos dos tipos. Mi abuelo Agustín Penelas, mi abuelo paterno, tenía que ser, comunista. Lo que yo recibí de él, yo casi no lo conocí, era muy chico cuando él falleció, es una imagen de una moralidad intachable, ¿sí? Una severidad y dos anécdotas para pintarlo de cuerpo entero. No iba a visitar, no tenía muchos amigos, no tenía barra. Iba a visitar a su cuñado, que era un gran billarista. Lo iba a buscar al bar, pero él no entraba al bar porque en ese bar se jugaba por plata. Y su hermano se fue a vivir a los Estados Unidos. Él se vino acá, o sea, tiraron la moneda en Galicia. Yo soy todo gallego, nada de italiano yo. Mis 4 abuelos vienen de Galicia. Tiraron la moneda los hermanos en Galicia. A uno le tocaba Buenos Aires, al otro los Estados Unidos. Nunca supe quién perdió y quién ganó, ¿no? Qué era ganar y qué era perder. Ese hermano murió soltero, sin hijos. El único heredero era mi abuelo. Como ninguno de los dos se había nacionalizado, intervenía en el proceso de la herencia el Estado español. Su hermano había hecho fortuna, tenía minas. Y estuvieron a punto de viajar a los Estados Unidos. Mi padre hubiera nacido en los Estados Unidos hasta que mi abuelo se enteró de un dato que le hizo rechazar la herencia. Que el dato era que si intervenía el Estado español se quedaba por cobrarte de la herencia y él no iba a permitir nunca que por su decisión de aceptar la herencia recibiera un solo peso el Estado español franquista. Es mi abuelo Penelas. Mi abuelo Genaro Brandariz, mi abuelo materno, peronista, nació en Argentina, hijo de gallegos, pero nació en Argentina, peronista. Vivió su infancia, su adolescencia en Montevideo, creó una murga en Montevideo. Camionero y para poder parar la olla, quinielero. Quinielero, había aprendido a comerse rápido los papelitos donde lo usaban los números cuando llegaba la policía a la casa. Bueno, mi abuelo materno. Son dos tipos, ¿no? Son dos tipos muy distintos. Por supuesto, el personaje de Luis Bellomo es mi abuelo Agustín Penelas. Así que de alguna manera indirectamente estoy diciendo que mi abuelo es una especie del villano de la familia, a pesar de que para mí es como un tótem. Me complicó, pero a la vez es un tótem moral tremendo, ¿no? Bien. La película, el arreglo, que siempre es una de mis películas preferidas, me ha gustado siempre muchísimo, se inscribe en una larga tradición de el hombre solo que se enfrenta a la comunidad, ¿no? Es una larga tradición dramatúrgica, cinematográfica, etcétera. Pensemos en El enemigo del pueblo de Ibsen, por ejemplo, ¿no? Pensemos en el cine en A la hora señalada, ¿sí? Pensemos en Argentina, Lupi, décadas después, Un lugar en el mundo. En algún sentido también no es un hombre solo, pero él termina enfrentándose a toda la cooperativa, le quema la lana, recuerden. Bueno, si no la vieron, los spoileé.
Hay una incluso tiempo de revancha, ¿no? Anterior también hay algo parecido, pero es interesante porque la comparación con tiempo de revancha me interesa especialmente, ¿no? Porque tiempo de revancha, el afiche que también hizo mi papá, tiene un eslogan, una leyenda escrita por el redactor de la agencia Aller, que hacía los afiches, es Juan Pueblito, que dice: un hombre honesto es algo muy peligroso, ¿no? Ahora, y eso queda. Ahora lo que uno elide siempre es que en realidad Lupi no es un hombre honesto. Sigue la invención de Dumont de estafar a la empresa. No es un estafador, es un estafador contra una empresa muy poderosa y muy chota, pero es un estafador, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Que la figura potente y valorada, el héroe de Tiempo de Revancha, en el fondo es un estafador. Bueno, nada que ver con esto. Aquí la figura que encarna Lupi es el que no puede resistir la mínima mácula moral, ¿no? Bien. Entonces es una singularidad, porque el enemigo del pueblo, tiene una verdad muy potente que discutir. En el lugar del mundo, bueno, hay más que un hombre solo. Aquí hay una singularidad, me parece. ¿Qué son estas dos? Una cosa interesante, además, para ligarla también con cuestiones menos abstractas. Es una película sobre el conurbano, ¿no? No tan representado en el cine argentino, al menos hasta la década del 90, no es tan representado. El inicio es hermoso, un tren y un colectivo, es decir, el conurbano, ¿no? Ya a uno lo planta en el conurbano. Entonces tenemos este héroe del conurbano, que es Luis Bonomo, y que encarna una oposición con otra figura, ¿no? Y la mención a la época histórica, a la tensión a la campaña peronismo-radicalismo de la época, puede tener que ver con esta cuestión, porque uno puede remitir a diversas dicotomías para pensar a la singularidad de Luis Belomo como héroe del conurbano. Una dicotomía es, sigo acá a Todorov, ¿sí? Un libro extraordinario que se llama Frente al Límite, donde la pregunta es: ¿se puede hacer juicios morales sobre la conducta de los que estuvieron en los campos de concentración? O sea, nosotros en tercera persona, ¿podemos hacer juicios morales? Esa es la pregunta. Es una pregunta muy inquietante, ¿no? El libro empieza con una diferenciación entre dos tipos de héroes, encarnados en Aquiles y en Ulises. Aquiles es el que busca la gloria. O sea, es un héroe cuyo fin en última instancia, fin último, es sí mismo, es él mismo. En cambio, Ulises es un héroe que lo que quiere es que las cosas salgan más o menos bien, ¿no? Por algo uno muere joven y otro muere viejo, ¿no? Las cosas más o menos, es el astuto, es el de la astucia, es el de los retruécanos, para que las cosas salgan bien para la comunidad, ¿sí? Esa es una primera dicotomía interesante que quiero traer. Dice Todorov: entre los tipos de héroes es posible introducir una distinción entre aquellos que desean que los seres humanos sean los beneficiarios de su acción y aquellos que los olvidan y no aspiran más que a tener un comportamiento conforme al ideal del heroísmo, al ideal del heroísmo o de la santidad. Es decir, hay quienes son héroes para ser héroes y hay quienes son héroes para que a todos nos vaya un poco mejor, todos podamos vivir mejor, como dice el personaje de Graciela en la película, ¿no? El que encarna a Susu. Primera dicotomía: ¿dónde está Luis? En el lado de Aquiles, diría yo. Segunda dicotomía: ética de la convicción y ética de la responsabilidad, la típica dicotomía de Max Weber, ¿sí? Acá es donde hay un enlace con la época. Alfonsín siempre fue quien en los momentos álgidos acudía
Alfonsín, que venía con un discurso moralista, ¿sí?, no dejó nunca de acudir a la distinción ética de la responsabilidad, ética de la convicción, como diciendo, hay momentos que lo que hay que asumir es la ética de la responsabilidad y no la ética de la convicción, ¿sí? Dice Weber en el famoso ensayo de 1919, donde presenta esta dicotomía, dice: cuando las consecuencias de una acción realizada conforme a una ética de la convicción son malas, quien la ejecutó no se siente responsable de ellas, sino que responsabiliza al mundo, a la estupidez de los hombres o a la voluntad de Dios que lo hizo así. Quien actúa conforme a una ética de la responsabilidad, por el contrario, toma en cuenta todos los defectos del hombre medio. Como dice Fichte, no tiene ningún derecho a suponer que el hombre es bueno y perfecto y no se siente en situación de poder descargar sobre otros aquellas consecuencias de su acción que él pudo prever. Se dirá siempre que esas consecuencias son imputables a su acción. Quien actúa según la ética de la convicción, por el contrario, solo se siente responsable de que no flamee la llama de la pura convicción, la llama, por ejemplo, de la protesta contra las injusticias del orden social, la que fuese. Prenderla una y otra vez, esa llama es la finalidad de sus acciones. ¿Dónde está Luis? Ética de la convicción. Y en términos más abstractos, hay dos grandes posiciones en ética, lo que se llama una aproximación deontológica a la ética, encarnada por Kant, y una posición consecuencialista en ética, ¿sí?, encarnada, por ejemplo, por los utilitaristas como John Stuart Mill, ¿sí? Para una ética deontológica, ¿sí?, el obrar moralmente de modo correcto es actuar por deber, nunca por inclinación. Siempre la inclinación, y la inclinación puede ser hacerle el bien a mi persona querida, obtura la moralidad. La moralidad se debe realizar exclusivamente atendiendo la ley moral, ¿sí? Siempre toda presencia de la inclinación, como dice Kant, envenena o distorsiona el fenómeno moral. Para los consecuencialistas, la moral, un acto moralmente correcto o incorrecto, se juzga por las consecuencias del acto. Esta es la gran dicotomía que al día de hoy está mitad de la biblioteca de un lado, mitad de la biblioteca del otro. Un dato interesante. A Kant tuvo un gran debate, no me acuerdo el autor, mis profesores de ética de la época, si vivieran me expulsarían. No me acuerdo con quién, donde la pregunta a Kant era, porque uno de los grandes vicios es la mentira, ¿no? Mentir es una ruptura del imperativo categórico kantiano, no importa por qué. La pregunta es, si viene la policía y tu hijo lo tenés encerrado y te pregunta si tu hijo está en casa, ¿vos mentís o no? La respuesta correcta para un kantiano tiene que ser no, no se puede mentir. ¿Sí? O por lo menos tiene problemas el kantiano, ¿sí?, para explicar por qué ahí está justificado la mentira, ¿sí? En cambio, para un consecuencialista no hay ningún problema, ¿sí? Bien, ¿dónde está Luis? En el lado deontológico, ¿sí? Entonces tenemos a Luis que encarna, creo yo, este tipo ético, el Aquiles de la ética de la convicción y de la posición deontológica. Lo que le importa a Luis es ser un hombre derecho. ¿Cómo empieza la película? ¿Qué es lo primero que hace Luis? ¿Qué hace él? Le puede saludar y hacer el jueguito con el taradito. Le dice al yerno, che, está torcida la pared. O sea, le hace una indicación de que está torcido, que no está derecho, ¿sí? Y lo primero que ve dentro de la casa es que el abuelo está torcido. Y lo endereza,
¿sí? No soporta el más mínimo desvío del eje, el personaje de Luis, ¿sí? Y no soporta el más mínimo desvío del eje, justamente, creo yo, por las razones que señaló recién nuestra compañera, ¿sí? Porque tiene un mandato patriarcal, ¿sí? Hay filósofas feministas que han señalado una y otra vez que en el kantismo hay una ética muy masculina, y en filósofos como Hume, por ejemplo, hay una ética muy femenina, una ética de los sentimientos, una ética del cuidado, una ética distinta, ¿sí? Entonces, uno también puede, me parece yo, introducir como tipos, ¿sí? El tipo masculino, ¿sí? De la ley, ¿sí? Y el tipo femenino del cuidado, ¿sí? Como otros tipos. ¿Dónde está Luis? En cambio, las mujeres, acá, ¿quién es el adversario del personaje de Luis? No es Rani. Ahora voy a decir algo del personaje de Rani. No es el capataz. El adversario es Graciela, es la hija, ¿sí? Es la hija. La hija encarna todo lo contrario. La hija encarna a Ulises. Graciela es Ulises, quiere que las cosas más o menos funcionen, quiere vivir mejor. Encarna la ética de la responsabilidad, tiene dos mellizas que acaban de nacer, encarna el consecuencialismo y encarna lo femenino del cuidado, etc. Hay una escena extraordinaria que revela todo esto. Creo que es la escena, me di cuenta a la tercera vez que la vi, que es la famosa discusión que tienen Graciela y Luis en la cena de fin de año. Después de esa escena tremenda donde no lo acepta Vicente, ¿no? Y Vicente queda fuera con las sidras, ¿sí? O sea, a Luis solamente le importa a él. No conecta con nada, no conecta con nadie. Solo le importa a él y su línea paterna. Lo único que le importa es que el abuelo lo siga felicitando, ¿sí? O mejor, lo único que le importa es no fallarle al abuelo. No conecta con nada. Entra a la casa y le dice, y la luz, qué sé yo, qué sé cuánto, y la mujer le dice: ¿no me preguntaste por Graciela, que iba al médico a ver cómo está? Ah, sí, tenés razón. Se opone al hijo. La oposición con el hijo es notable. ¿De qué vive el hijo? Es antenista, es decir, el que conecta con todos los canales, ¿sí? Él es el que no conecta con nada, ¿sí? Me perdí. Perdón. El contrapunto, la pelea, ¿no? Lo deja fuera a Vicente con es la última vez que aparece Vicente, no lo vemos más. Ni siquiera lo vemos viendo cómo se abre el agua corriente. No lo vemos más. Nos quedamos con ese extraordinario personaje que hizo Julio de Gracia, afuera, solito con las sidras, que el amigo lo rechazó. Se pelean Graciela y Luis, ¿sí? Y Graciela le dice dos cosas que son fundamentales. Una la voy a retomar en el final. Si tan grave es, ¿por qué no lo denuncias? ¿Sí? Si tan grave es, ¿por qué no lo denuncias? Y él dice: no soy buchón, básicamente. Y ahora eso lo retomo después. Y dos, dice, bueno, le discuten esto. Estás solo, tiene sentido vos solo, en un sindicato te tendrías sumando a lo que dice la mayoría, ¿no? Y él responde, y ella está ella es extraordinaria, está con el cigarrillo y el encendedor, tensando en el espectador y si va a fumar estando embarazada. Está con el cigarrillo y el encendedor sin prender. Y uno está pendiente. ¿Va a prender el cigarrillo estando embarazada de mellizos? Y el tipo le responde, el padre: afuera puede ser porque uno vive con otros, pero acá esta es mi casa y hago lo que me da la gana. O sea, negando justamente las necesidades, deseos, voluntades y sensaciones del entorno familiar, es decir, en ese contexto de las mujeres,
¿sí? Porque acá soy yo el que manda y acá lo que importa es lo que digo yo. Y entonces ella enciende el cigarrillo. Ah, vos mandás en tu casa, mirá lo que es no atenerte a las consecuencias. Yo también mando en mi cuerpo y si prendo un faso, me tengo que atener a las consecuencias. Le da una lección directa, sin decir nada, le da una lección directa a su padre acerca de qué significa esto de actuar sin atenerse a las consecuencias, ¿no? Haciendo lo mismo que él. Ah, no me importa nada, me prendo un faso, como a vos no te importa nada y no nos traes el agua. ¿Sí? Es una escena extraordinaria donde por un momento Graciela encarna la figura del padre. Para que el padre en el espejo vea la atrocidad que está cometiendo. ¿Sí? Es un padre, si fuera meramente una persona que no quiere transigir, bueno, pero no es meramente alguien que no quiere transigir, es alguien que juzga y castiga a aquel que se las ingenia, ¿sí? Lo castiga lo reprocha permanentemente al hijo, lo castiga al amigo, lo castiga a la hija cuando finalmente transinge. Es el Dios del Viejo Testamento. Es un Dios castigador, ¿sí? Notablemente en el final, cuando está tratando de sacar agua, lo hace por primera vez con las manos para arriba y termina crucificado el personaje. La cruz del caño le atraviesa el cuerpo y él mira arriba. O sea, hay algo ahí también presente. Una pregunta, porque el final es tramposo, porque sale el agua. Entonces uno dice, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué bien, Luis. No, supongamos que es de la napa, qué bien, Luis, ¿no? Ahora, imagínense si que la película los acontecimientos hubieran sido distintos, ¿sí? Que antes de ir a verlo a Rani hubiera salido el agua. ¿Se imagina usted lo insoportable que hubiera sido ese personaje refregándole a todo el mundo, ¿sí? Que él no le falló al abuelo y logró que saliera el agua de la última napa? Insoportable. ¿Sí? Como finalmente cae, bueno, queda redimido porque cayó de alguna manera, porque hubo uno peor que él, ¿sí? Que es Rani. Rani, que a propósito, perdón si me extiendo un pelín, y para conectarlo con algo de Juan Manuel, es interesante porque el coimero nunca es como el personaje de Rani. El coimero siempre es centrador. El coimero siempre es centrador. Bueno, lo hacemos. Rani encarna otra cosa, no sé qué encarna, tengo alguna hipótesis, ¿sí? Es presentado como en un western, ¿sí? Como un forajido del western. Él usa un sombrero que parece un western, tiene esa escena como de duelo, ¿no? Con Lupi, que en ese corredor que se arma, parece un duelo, ¿sí? Hay algo de esa en la construcción del personaje por ahí, pero para mí es ahí. Yo podría decir, Somigliana jugó para Alfonsín y Tito jugó desde su espíritu más de izquierda. Es un sindicalista peronista, ¿no? Es un sindicalista peronista que encarna lo peor, que mejor que no vuelva, ¿no? Me parece que algo de eso, en el imaginario de la época, me animaría a decir, pero es una hipótesis, nada más. Quiere decir, en esa época, ¿sí? Yo creo que ver a ese personaje en ese momento, el link era con algo por el estilo. Es una hipótesis, ¿sí? Pero es alguien peor que Luis, perdón, pero no porque sea un coimero, porque son todos coimeros y bueno, todos hacen lo que pueden, incluso él. Porque hace algo que está prohibido. Y acá cierro con un texto de Borges del año 33, la época irigoyenista de Borges. Es un texto que él leyó
Vieron que Borges recorría el conurbano o la provincia de Buenos Aires dando conferencias para ganarse el mango, no tenía mucha guita. Eso nos lo reveló muy claramente Piglia. En una biblioteca de Azul. Y se publicó como en los actas de esa biblioteca, se llama Una sentencia del Quijote, ¿no? Y dice, busco y releo en el capítulo 22 del primer Quijote, y cita, Señor, es el capítulo donde el Quijote se encuentra con unos tipos que lo llevan encadenados, son todos delincuentes, y él les va preguntando qué hicieron y ellos lo engatusan y los libera a todos, ¿no? Y después lo afanan a él. Dice el Quijote, señores guardas, estos pobres no han cometido nada contra vosotros. Allá se la halla cada uno con su pecado. Dios hay en el cielo que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno. Y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello. ¿Sí? Y dice Borges, lo que no he sentido en otro lugar es el tan íntimo y parejo contacto con lo español desde Argentina, desde Sudamérica, como el de ese párrafo del Quijote. Las demás naciones occidentales padecen una extraña pasión, la despiadada y fingida pasión de la legalidad. El individuo en ella se identifica sin esfuerzo con el Estado. Entiéndase, con el Estado en sus mínimos accidentes, es decir, con las ordenanzas municipales, con el personal de las oficinas públicas y comisarías, con las multas por exceso de velocidad, etc. Y con la policía principalmente. En algún número atrasado del American Mercury, el escritor Goldberg, hispanista, cuenta su infancia callejera en uno de los barrios bravos de Boston y la primera historia que se le ocurrió. El relato de un chico que denuncia a un ladrón a la policía y lo hace detener. Y dice Borges, ¿qué muchacho de la Paternal o Barracas iba a soñar siquiera en glorificar a un delator gratuito, a un joven voluntario de la denuncia? Es decir, lo peor para nosotros, Borges después sigue, dice, porque en el fondo lo legal nos importa poco, no nos volvemos locos ni a favor ni en contra. Lo peor es ser buchón. ¿Sí? Y fíjense que cuando la hija le dice a Luis, ¿y por qué no lo denuncias? Ahí infringe. Lo único que no lo sigue el abuelo, en algún sentido, siendo sudamericano, hay una ley que es más fuerte que todas las otras leyes, que es no ser buchón. ¿Sí? Curiosamente, ¿por qué el villano final, por qué se redime Luis? Porque hay uno peor que él, el buchón, ¿no? Que es el Rani, que cae con la policía y dice, es ese, ¿no? Crísticamente hablando, que homo, ¿no? Es ese, y ahí el hombre, ¿no? Y se termina redimiendo de alguna manera porque hay alguien peor, porque infringió la ley peor. ¿Sí? Él no es el peor, él es el mejor, visto desde nosotros o desde esta lectura, es el peor, uno de los grandes villanos del cine argentino, pero termina redimiéndose en la película porque siempre hay alguien peor. Y en la Argentina el peor es el buchón. Gracias. Muy bien. Pasamos a las preguntas. Salva, ¿tenemos a alguien que pregunte? Sí, Luis. Hola. Bueno, mi nombre es Luis Sáez, soy dramaturgo. Quiero decirles que las 3 exposiciones fueron brillantes y muy enriquecedoras de la película. Me parece muy oportuno
recurrir a especialistas de ramas que no tienen que ver con la cinematografía específicamente, para que den estas miradas tan complementarias, la histórica, la de género y la filosófica. Algunos aportes, algunas cosas que se me ocurrieron mientras los chicos iban hablando. Por ejemplo, efectivamente Lupi, en principio la dupla Lupi y De Gracia aparecen en el cine argentino y tienen escenas muy fuertes, ¿no? Tiempo de revancha, Plata Dulce y también esta película. Parece que funcionaba muy bien y los directores ya sabían de qué eran capaces estos tipos. Tenían como ahí un pequeño artefacto dramático, narrativo. Después la relación que estableció Federico con Teatro Abierto me parece que es muy acertada, porque los dos autores vienen de trabajar en Teatro Abierto 81, y me parece que la mirada con que encararon el guión de esta película tiene que ver con una especie de continuidad de la propuesta de Teatro Abierto 81, que era definitivamente combatir a la dictadura. El gran enemigo era la dictadura. Y de alguna manera me parece que Rani, además de la mirada tuya, que es el buchón y que es una serie y que puede ser el sindicalista corrupto, también es un poco el representante del autoritarismo en el poder, ¿no es cierto? Esto es Rani también, ¿no? El personaje de Rani es el representante del proceso a quien todos los demás, de alguna manera, o se dejan corromper o combaten, que es el caso de Lupi. Es muy interesante que el personaje de Lupi, creo que los personajes que encarna Lupi en sus películas siempre son como el héroe trágico, porque siempre terminan derrotados. Terminan como fagocitados por su propia obsesión, ¿no? Tipo objeto, devora sujeto. Porque inclusive cuando hace de personaje corrompible, como es en Plata Dulce, también termina devorado por su propia obsesión. Y esto está muy bien señalado. Con respecto a lo que vos decías de la salud mental, me resultó muy movilizador. Porque el personaje del loco efectivamente tiene un lugar, pero es un lugar tremendo, de una crueldad, ¿no es cierto? Porque no lo dejan, no le dan comida, es la víctima propiciatoria de los pibes, de la crueldad de los pibes. De manera que está bueno también para reflexionar, si bien en estos años, en estos últimos 30 o 40 años, si hay algo que la democracia nos dejó, a pesar de que está tan llena de contradicciones y que hoy en día tenemos en el poder justamente las consecuencias de nuestras propias contradicciones, pero no hay duda de que en materia de algunos derechos se ha avanzado, ¿no? Pero en aquellos años efectivamente el loco o el asocial tenía un lugar de escarnio, era más propenso al escarnio que a la piedad, me parece, ¿no? Después hay muchas otras cosas más, pues yo no quiero hablar solo, que también querrán hablar los demás. A mí me movilizó muchísimo todo lo que dijeron. Y me pareció muy interesante el fresco histórico, ¿no? De ubicar la obra en ese momento tan particular de la Argentina. Efectivamente hay como una vuelta a tratar de recordar cómo fueron aquellos años. Yo quería agregar algo más, pero maestro, discúlpame, porque vos sos el que sabe de esto. Yo tengo 66 años y nada, he leído la poca historia que... Pero es verdad también que le jugó en contra al peronismo de aquellos años el hecho de que Luder firmó el decreto de aniquilación a la subversión, ¿no? Que eso también le jugó un poco en contra al peronismo. También le jugó en contra que Herminio Iglesias prendió... Y el ataúd de Herminio Iglesias, iba por ese lado. Yo también al ataúd. Sí, y también está muy bien señalado. Yo no lo hubiera, en mi recuento no lo tenía en cuenta el hecho de el sindicalismo turbio, vamos a decir, ¿no? Pero está muy bien el fresco, insisto con esto y con esto cierro, que de tres disciplinas que en principio uno no relaciona directamente con lo audiovisual, están tan imbricadas, ¿no? A merced al meritorio trabajo de ustedes, nada más. ¿Alguien? ¿Puedo decir una cosita? En efecto, el personaje de Rani encarna también la dictadura, y eso se ve muy claramente en un detallecito que pasa. Yo lo vi recién cuando la vi hoy.
llega Rani, empiezan a descargar el camión y el loco se mete a como dirigir el tránsito, él lo frena, el loco le dispara, como es su manera de relacionarse, como en una película de western, le dispara. Rani le dice, andate acá, lo prepotea. ¿Y cómo reacciona el loco al prepoteo de Rani? Se hace la veña. ¿Sí? Lo identifica como un militar, ¿no? Ahí está encarnado eso que vos decís, que concuerdo, ¿sí? ¿Respondemos? Sí. Respondo también con un comentario. Te agradezco el comentario. Una cosa sobre lo de Rani, que también me quedé con ganas de hacer algún comentario. Yo creo que hay algo, que ellos, efectivamente está la marca de Teatro Abierto, están tematizando la cuestión del autoritarismo, de la dictadura. Es muy rica la versión de Federico, muy provocativa del personaje de Lupi, de Luis como antihéroe. Yo creo que hay algo ahí también en el modo, supongo, imagino, interpreto, en el modo en el que Somiliana y Cosa lo pensaron. Hay algo de un mundo que se lleva puesto un tipo, ¿no? Que trata de sostenerse en pie, y hay algo de el hecho de que no hay moral, no hay ley, no hay nada de lo que agarrarse más que esa ética, el mandato del abuelo, ¿no? Hay algo de eso ahí jugando, que es efectivamente una narrativa muy clásica de un hombre enfrentado a la sociedad, pero bueno, hay algo del vendaval de esa sociedad que aparece como corrompida, porque aparece la cuestión, ¿no? En el personaje de Julio de Gracia, ¿no? Vicente, que dice, me duele cuando me mira, ¿no? Porque hay algo cuando me mira, digamos, yo no soy como él es un tipo derecho, ¿no? Y hay algo, me pesa cuando el tipo me mira. Y se lo dice Rani también, todos somos un poco hijos de puta, ¿no? Vos no te puedes quedar ahí derecho, todos somos cómplices de esto. ¿Y qué es Rani? Lo decía Federico, es un delator, ¿no? Hay algo, en el final el tipo aparece en el patrullero marcándolo y se lo llevan, ¿no? Hay algo ahí que está tematizando también el drama de la sociedad y el modo en el que la propia sociedad está involucrada en el proceso. Y hay algo más que comentamos en un pasillo con Federico, y que es posible que sea la pluma de Somiliana, o la marca de Somiliana, que, como saben, después asesoró a Trasera durante el juicio. Hay un monólogo importante en la película donde el personaje de Lupi cuenta una escena de su infancia donde él traicionó sus propios valores, y él dice, nunca más, abuelo, nunca más, ¿no? Y utiliza es muy fuerte. En el 82, el tipo poniendo el nunca más ahí en un lugar muy importante. Y una cosa más, o en un lugar así de carga dramática, ¿no? Muy sensible, y es algo que después reaparece 3 años después en boca de Trasera, y es posible que haya algo ahí de la mano de la pluma de Somiliana, poniéndole la carga a esas palabras. Y hay un montón de razones más por las que el peronismo perdió. Yo fui apretando. Hay una más que quiero agregar, que es la denuncia que hace Alfonsín. Yo creo que esta es lapidaria. Sí, decisiva en el proceso, que es la denuncia que hace Alfonsín a principios del 83 del pacto, que está entramado con lo que vos comentabas, del pacto militar sindical. Eso fue una operación de prensa armada por Ricardo Joffre, el hermano mayor del Tata Joffre, subsecretario de la presidencia de Videla, subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, el general José Villarreal, acompañado por Germán López, un antiguo comando civil antiperonista, digamos, que eran parte del círculo íntimo de Alfonsín. Alfonsín no se convencía de lanzar el llamado. No es que no tuviera un fondo de verdad la idea del pacto militar sindical, no es que no hubiera relaciones entre sindicalistas y militares, las había, también las había entre el radicalismo y los militares, como es evidente, pero Alfonsín elige poner eso en el centro de la campaña, y es decisivo porque organiza un discurso muy claramente de ruptura con el pasado, asociando la idea de una Argentina presa de las corporaciones,
de los militares y de los sindicalistas, asociándolos y poniendo al peronismo ahí en ese lugar. Y obviamente la figura de Luder, que había firmado el decreto de aniquilación. Por cierto, la idea de Luder firmando el decreto de aniquilación es el principal argumento de los militares en el juicio justificándose en el juicio a las juntas, rechazado luego por Estracera, por supuesto, digamos, pero forma parte de la discusión. No solo eso, sino que Alfonsín muy rápida, ahí en mayo también, digamos, en los meses en los que se estrena la película, Vignoni presenta el documento final de la dictadura, que es la versión oficial, digamos, de la dictadura respecto de los años previos, del terror, la idea de que había sido una guerra entre dos bandos, es la versión oficial para autoexculparse, y firman la autoamnistía, ¿no? Y eso es parte de la discusión pública del momento. Alfonsín lo rechaza. Luder, que era un constitucionalista, dice: esto no se puede ya revertir, es una ley que establece el juzgado, no va a poder revertirse, intentan saldar la cuestión, y pasa a ser algo así como la política oficial del peronismo en la campaña, y le juega en contra. Sobre el Cajón de Herminio, yo diría, es más la figura de Herminio, una figura inefable, difícil de clasificar, muy, muy potente y que tiene toda la carga, la que espanta, ¿no? Genera espanto. La quema del cajón no aparece aparece una semana después. No es parte de la transmisión en vivo de la televisión, corta antes. Los asistentes al acto le dan poca bolilla y aparece en primera plana, aparece en la revista G, la sacan las revistas, la fotografía, ya con el resultado de la elección puesto. Y pasa a simbolizar, ¿no? Es una imagen que tiene mucha carga simbólica y pasa a simbolizar todo esto, ¿no? Todos estos problemas que tenía el peronismo y que explican en parte. La violencia, las patotas, digamos, todo ese conflicto que arrastraba y que es la imagen también de la tragedia del gobierno anterior peronista, el gobierno del 73 al 76, que aparece en otra película de la época, que es No habrá penas ni olvido, que se estrena en septiembre, también poco antes de la elección, el mismo mes en el que se estrena La República Perdida, que es una película directamente de campaña del radicalismo, movilizada por Vanoli, por un... Hecha por Tito Cosa. La adaptación del libro, de la novela de Soriano. No habrá ni pena. Claro, Así es. Tito Cosa. Tenemos 10 minutos para otra pregunta. Sí. ¿Dónde? Por acá. Algo se dijo ya, pero ¿qué lectura hacen de los últimos 2-3 minutos de la película, que son vertiginosos porque pasa de todo? Lupi finalmente claudica, con lo que le cuesta claudicar y presentarse ante el personaje de Rani. Rani lo provoca, se produce la pelea, él va preso y ese plano final del agua brotando. ¿Qué lectura hacen de esos 2 minutos vertiginosos, diría yo? El lago brotando me sigue siendo un misterio, más que un final efectivo, muy potente. Pero hay una cosa interesante, que es que, digamos, el personaje de Lupi, de Luis, en algún sentido puede sostener lo que él encarna, esa moralidad intachable, esa intransigencia, porque todavía tiene agua. Fíjense que cuando se corta el agua, ¿no? Cuando él le ruega a la canilla, por favor, ¿no? Porque ese por favor no es para tener agua, es porque si no tiene agua no va a poder sostener lo que es. Entonces, en algún sentido no es independiente del contexto, ¿no? Él puede ser lo que es
mientras están dadas las condiciones. Cuando las condiciones escasean, se le puede resquebrajar eso. Bueno, finalmente, después de toda la escena que no logra sacar el agua, bueno, tiene que rebajarse, ¿no? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se banca lo que le dice Rani? Porque podría, cuando Rani dice, bueno, somos todos unos hijos de puta, y dice, bueno, sí, la verdad, me das el agua. Porque le mojaron la oreja de chico. Vuelve la mojada de oreja. Lo que hace Rani es volver a mojarle la oreja, y él ya quedó plantado que no puede volver a fallarse a sí mismo, ¿no? Como no puede fallar dos veces. Entonces sigue siendo más importante él, ¿sí?, que el agua para la familia, incluso ahí, ¿no? Por eso termina después crucificado en el caño, ¿no? No, que tiene que ver también con lo que se mencionó antes, que hay un problema también de legalidades, ¿no? O sea, lo lleva la policía a Luis, y ¿qué hace el capataz Rani, ¿no? Acá hay un problema, hablando que representa un poco la dictadura o el autoritarismo. Se produce como un cierto cruce de legalidades que no termina de quedar claro, ¿no? O sea, es, no sé, una contradicción. Por eso el loco testigo dice, bueno, qué loco, qué loco. Pero hay una cuestión, y que también quedó aparte, digamos, en el recorte, en esta relación de Luis con Graciela, en lo intergeneracional, ¿no? En lo generacional, ¿no? Que se enfrenta, o que también tiene que ver con las legalidades. Eso nomás. Estoy pensando, perdón, un poco la tentación. Sé que estamos justo con el tiempo. No, estoy pensando que no anda. Ahora sí. No, que finalmente, un poco como corolario, cuando Luis claudica, es su derrota eso, ¿no? Él claudica y dice, bueno, voy a transar, y termina en Canas, ¿no? Tal vez él se hubiera quedado agarrado hasta última consecuencia. Le decía al compañero, perdón, una acotación, que antes le decía a su amigo, vos sos corrupto, vas a terminar en cana, le decía, yo nunca voy a terminar en cana. Siento que también como es un castigo a ser, entre comillas, honesto, tal vez una mirada más negativa, claro. Yo creo que lo salva ahí de cara. Sí, lo redime como personaje. Sí, si no se hubiera convertido, como decías vos, en una especie de héroe medio de pacotilla, ¿no? Mira, al final. No, está buenísimo que termine como inmolado, ¿no? Por su propia obsesión. Yo lo que hago, para mí, hago hincapié en esos relatos familiares que no sabemos realmente si el abuelo, me parece que por lo que lee la chica, la hija, la más chiquita, no era el fantástico héroe, pero la necesidad del ser humano siempre de tener un héroe a quien seguir. Y acá él sigue a su abuelo y no sabemos si es realmente tan héroe. Es la necesidad de él de seguir a un héroe para justificar sus actitudes. Eso es lo que pienso. Sí, y a su vez los hijos y la esposa, que sostienen cierto nombre, o sea, cierto nombre del padre a Luis, ¿no? Porque como que todo el tiempo lo están cuidando. Bueno, no le cuentes. Claro, ¿no? Claro, o sea, están como justificando, no le cuenten hoy, no le cuenten ahora. El hermano le dice a Graciela, bueno, para Graciela. Bueno, porque Graciela precisamente es el punto, Claro. la línea de flotación del personaje de Luis. Ahí es donde rompe lo monolítico con respecto a los géneros, porque la verdadera transgresora, la que verdaderamente lo hace equivocar a él, es la hija. Lo del abuelo y la historia, y la verdadera historia, es notable, porque lo que lee Andrea Tenuta, no me acuerdo el nombre del personaje, lo que lee es que, mirá, perdió Garibaldi. Perdió Garibaldi, no ganó. Porque ella... pero Luis nunca dice
que el abuelo ganó una batalla. Lo que dice es que recibió una medalla. Sí. La chica interpreta que perder no puede ser equivalente a ganar una batalla, ¿no? Ahí también hay una cosa linda, ¿no? Sí, sí. Quiere en todo momento querer hacer las cosas bien, pero el contexto, esto que decía Irene de que la misma hija como que es el que le impulsa a salir de su derecho, digamos, ¿no? Y ya en el último, es como la escena última, es claro, directamente algo que él decía, yo nunca voy a caer en cana, y cae en cana, o sea, directamente es como que ahí se ve como esa transformación de que se convirtió en algo que él dijo que nunca iba a pasarle. Y se ve muy claro eso, es como que a mí me gustó mucho todo ese proceso en el que el personaje como que va todo iracundo hasta que explota y se entrega y ya está. Porque es notable que el primero que pega es él. El Claro. que pasa la violencia en la escena Claro. de Rani es él. En la escena previa, cuando él lo putea a Rani, Rani se queda en el molde, ¿sí? No pasa a la violencia, ¿no? Eso también es un dato. Rani lo podría haber cagado a trompada, después le dijo, se queda. ¿Por qué? En la lógica masculina, del espectador masculino de la época, es un cagón, ¿no? Y eso también es parte de... En cambio, Lupi queda bien para la mirada patriarcal porque no es un cagón, le pegó finalmente a Rani, ¿no? Bueno, notable. Claro, y esto que... Cagón y buchón. Buchón, como esto de estar muy preocupado por la mirada de los demás, del vecindario, de la gente, que lo tilden de buchón, como que por ese lado, como que más preocupado por la mirada externa, digamos. La frase de Rani, ¿no? Eso, ahí sí, la alusión a la dictadura directo, cuando Rani dice, textual, todos los buenos vecinos se convierten en alcahuetes en cualquier momento, ¿no? Tremendo. Sí. Bueno, tenemos que cerrar. La última pregunta, sí. No, lo mío es cortito. A mí me llamó mucho la atención el loco, o sea, creo que el loco era ustedes lo sé. Primero, además quiero felicitarlos porque yo he descubierto que hay muchas maneras de entender lo que uno escribe o lo que uno filma. Yo soy director de cine, ¿no? No, el loco no solamente dice lo que dice, que es loco, sino que la cara no es la del loco. Sí. Él es, por eso es lo fundamental, nada más que eso. Excelente, sí. Y una cosa más del loco que no dijimos. Una cosa genial del loco como víctima es que ni bien tienen agua, lo primero que hacen los pibes es tirarle agua al loco, ¿no? Y después, en este juego de la moralidad y demás, el loco roba. El loco roba. Y la pobre mujer roba, ¿sí? Entonces, y esos robos no son planteados hacia el espectador como indignos, ¿no? Exactamente. Entonces, esos robos también en algún sentido sirven para impugnar la moral de la intransigencia del personaje, ¿sí? Bueno, les agradezco muchísimo que hayan venido. Les agradezco a ustedes la participación brillante, brillante.